¿Podrá José Mourinho traer de nuevo al Real Madrid más ganador? El hombre que una vez cambió la mentalidad de un equipo perdedor que siempre se quedaba en octavos de final de la UEFA Champions League, ¿podrá hacerlo de nuevo? Hola, ¿qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Bienvenidos al Palco, el mejor lugar para ver toda la actualidad del Real Madrid. Y hablando de actualidad, quiero comentarles que hoy les traigo un video muy interesante en el cual analizaremos los equipos más exitosos de José Mourinho. Pasaremos por el Porto, el Chelsea, el Inter de Milán y por supuesto su paso por 3 temporadas por el Real Madrid, sin dejar de lado qué podríamos esperar en esta segunda etapa como DT del equipo blanco. Todo esto y mucho más te estaré comentando en este video. Ponte cómodo porque yo soy Rafa Montt y esto es El Palco. José Mourinho llega al Porto a mediados de la temporada 2001/2002. Ya en la temporada siguiente, 2002-2003, Porto ganaba la Liga Portuguesa, ganaba la Copa de Portugal y ganaba la UEFA Cup al Celtic de Glasgow con un gol agónico en el minuto 115. Todo esto ya presagiaba lo que iba a ser el Porto en la siguiente temporada, en la que el Porto iba a quedar campeón de la UEFA Champions League. En mi opinión, esta temporada y este equipo son la obra maestra de José Mourinho, porque era un equipo de presupuesto bajo, era un equipo que no contaba con grandes estrellas, eran jugadores trabajadores, pero que aún no eran muy conocidos en la élite mundial del fútbol. Por otro lado, era un equipo que no estaba en las 5 ligas más grandes de Europa. Para mí, en este momento, José Mourinho fue de verdad un técnico, bueno, siempre lo ha sido, pues, pero fue de verdad un técnico que se dedicó a dirigir y que todavía no se había convertido en ese personaje tan polémico que ha sido a través de toda su carrera y que pienso que eso le fue muy beneficioso en esta temporada para lograr todos los éxitos conseguidos. Este fue el éxito que José Mourinho conquistó con el Porto, pero vamos a analizar un poquito también cómo era el planteamiento táctico que tenía este equipo. Él alineaba con un 4-3-1-2, que en mi opinión ha sido el planteamiento que más le ha funcionado a José Mourinho en todos los equipos que él ha dirigido. Más adelante vamos a ver otros casos en los que también alineaba de esta manera con distintos jugadores. Pero si volvemos al Porto, su columna vertebral era un Víctor Bahía muy experimentado, con su líder de defensa como lo era Ricardo Carvalho, una defensa muy ordenadita, muy férrea, que no concedía tantos goles. Costiña era el hombre encargado de la destrucción y Deco era el creativo que se encargaba de alimentar a los delanteros de Derlei y McCarthy. Ahora, esto es, digamos, el planteamiento táctico que ocupaba y la función de cada quien. Pero ¿cómo era? Este era un equipo bien ordenadito, bien paradito atrás, como siempre son los equipos de José Mourinho. Eso, digamos, en la etapa defensiva, pero en la etapa de ataque eh, era un equipo muy variable, era muy generoso, eh, rompía líneas, Deco pateaba de fuera del área, eh, colgaban centros, en fin, era un equipo muy completo que había logrado armar José Mourinho. Ese balance de tener una defensa bien ordenada, sólida, que no permitiera muchos goles y tener en el ataque dos delanteros muy potentes como Derlei y McCarthy, más todas las distintas variables que les acabo de mencionar que aportaba a la media cancha, hacia un equipo que defendía muy bien, pero atacaba muy bien también. Y con estas características tan especiales que logró generar en su equipo el técnico portugués José Mourinho, lograba alcanzar así la UEFA Champions League y cerraba un ciclo, cerraba una época gloriosa en el Porto, donde tanto éxito le abriría las puertas del Chelsea en Londres, donde continuaría la siguiente temporada a cargo de los Blues. Esperaba un equipo muy diferente a su equipo anterior. El Chelsea era un equipo con presupuesto, con estrellas y con jugadores ya probados. La expectativa era ganar la Champions y las herramientas las iba a tener.
una defensa muy sólida, un medio campo con el mejor pivote defensivo, Claudio Makelele, acompañado de Thiago y Frank Lampard, dos ochos muy físicos y dominantes en la media cancha. Y el ataque tenía como punta de lanza a Didier Drogba, que era alimentado por Joe Cole y Arjen Robben. Este Chelsea era un equipo muy vertical, que no nos engañe ese medio campo tan defensivo. Era un equipo versátil para atacar, tenía balón parado, pateaban desde fuera del área, colgaban balones al área para Didier Drogba, pases en corto, rápidos en contraataque, en fin, eran el arma perfecta. Y aquí José Mourinho ya cambiaba su planteamiento a jugar con un 4-3-3 debido a que tenía jugadores con características diferentes. Aquí podemos apreciar que José Mourinho es un técnico muy versátil y muy inteligente que se acopla. Ganó dos Premier League en el año 2004/2005 y en el año 2005/2006. Ganó la FA Cup en el 2006-2007, la League Cup en el 2004-2005 y en el 2006-2007 y la Community Shield del 2005. Un palmarés sin duda muy interesante, pero sin obtener el título deseado, la Champions League, de la cual fue eliminado en semifinales por el Liverpool con un gol fantasma. O sea, podríamos decir que injustamente quedaba a las puertas de alcanzar la gran final en su primera temporada. Ya en la segunda temporada fue eliminado por el Barcelona en octavos de final. Debemos de recordar que este Barcelona era uno de los equipos más potentes de Europa y del mundo en ese momento y que además tenía siempre ayuditas. José Mourinho, siendo bicampeón, arrancaba su tercera temporada en la Premier League, en la que solo lograría ganar la FA Cup. Y así cerraba su aventura por Londres para trasladarse a Italia, específicamente a Milán. Pero esto no iba a ser de inmediato, esto iba a ser después de un año de descanso, porque José Mourinho ya eh, traía mucho trabajo acumulado. Después de tomarse un año sabático, el técnico luso recalaría en el equipo nerazzurri en Milán. Mou llega a la Serie A un Inter de Milán tricampeón, lleno de estrellas ya consagradas como Patrick Vieira, el emperador Adriano, Luis Figo o Zlatan Ibrahimovic, exitosos en Italia, pero intrascendentes a nivel europeo. En su primera temporada mantuvo el Scudetto, descubrió a Balotelli y fue una muy buena temporada en términos generales. A pesar de eso, hizo una revolución, sacó a sus principales estrellas para traer nuevos fichajes con la promesa de la directiva de ganar la Champions League. Con esos cambios, y así fue, en su segunda temporada terminaría siendo el campeón de la UEFA Champions League con el equipo que él mismo había confeccionado a medida. Además, ganó otra vez el Scudetto y ganó la Copa Italia, alcanzando así un histórico triplete. Esto más el hecho de haber eliminado al Barcelona en semifinales. Esto llamó la atención del Real Madrid, el cual sería su próximo reto por conquistar. Después de haber triunfado en Portugal, Inglaterra, Italia, recalaría en España en el equipo más grande y mediático del mundo. Y es así como Special One llega al banquillo blanco, en el que contaba con un muy buen equipo, alineaba 4-3-3. Esta temporada fue muy buena. Compitió por todos los títulos en juego, aunque solo alcanzó la Copa del Rey después de quedar en segundo lugar de la liga y ser eliminado en semifinales de la Champions League. Debemos recordar que es muy valorado en esta temporada haber llegado a la semifinal de Champions League porque el Real Madrid traía, no sé si recuerdo mal, pero creo que como 8 o 10 años de quedarse en octavos de final. Ya el segundo año fue aún mejor alcanzando el campeonato local con récord de 100 puntos, récord que aún al sol de hoy nadie alcanza. Aunque nuevamente quedó eliminado en las semifinales de la Champions League, esta temporada Mourinho alcanzó quizás el mejor funcionamiento del Real Madrid. Cambió su planteamiento táctico de 4-3-3 a un 4-2-3-1. En mi opinión, este debería de ser el planteamiento utilizado por José Mourinho, porque da una sensación
mayor equilibrio entre defensa y ataque. Ya para la tercera temporada, el Real Madrid solo logró ganar la Copa Española, se volvió a quedar eliminada en la Champions League en semifinales y perdió el título liguero cuando se rompieron la unidad del vestuario por distintas razones que sucedieron a lo largo de la temporada y así se cerró la etapa de José Mourinho en la Casa Blanca, con aciertos, fallas. Y yo pienso que a Mourinho le hizo falta un poquitín de suerte para por lo menos haber ganado una Champions. Y pienso que si hubiese ganado la primera Champions, a lo mejor y hubiera ganado por lo menos dos. Porque en el segundo año fue cuando alcanzó su mejor funcionamiento de equipo. Después de toda esta historia que a lo mejor parece un poco extensa, yo he tratado de ir resumiendo poco a poco y cada vez los puntos más importantes en cada equipo. Y después de todos estos antecedentes, llegamos a lo que realmente interesa en este momento, que es Mourinho será capaz de hacer funcionar al Madrid incorporando nuevos jugadores a la plantilla actual. ¿Qué piensan ustedes? Lo voy a leer en los comentarios. Déjenme ahí sus comentarios, por favor. Quiero saber qué es lo que opinan. Yo pienso que sí. Si nos vamos a sus inicios en Porto, por ejemplo, ganó la Champions con un poco presupuesto y con un equipo donde 7 de sus 11 jugadores tenían menos de 2 años de estar en el equipo. ¿Qué quiere decir esto? Que el equipo con el José Mourinho ganó la Champions. Fue el equipo que él confeccionó, no el equipo que él recibió. También es importante tener en cuenta que Mourinho tiene una característica que otros DT no tienen, y es que tiene un ojo pero muy clínico y muy fino para detectar jugadores que no son conocidos, pero que él es capaz de seleccionar, llevar sus equipos y sacarles el máximo provecho posible. Recordemos que él fichó a Robin, descubrió Balotelli y él fichó a Luka Modric, que todo el mundo decía, las eh, portadas de los diarios españoles decían que era un fichaje para tapar vergüenzas el de Luka Modric. Y bueno, no es necesario que yo les diga lo que pasó con Luka Modric, ¿verdad? Todos los que estamos aquí sabemos quién es y todo lo que logró en el Real Madrid. Y todo esto fue gracias a José Mourinho. De hecho, para mí, José Mourinho fue el técnico que sentó las bases para todos los títulos que posteriormente se iban a ganar. Ahora debemos hacernos una pregunta. ¿Tenemos los jugadores con las características adecuadas a su estilo de juego? Yo pienso que sí. En el Real Madrid podríamos hacer un análisis como el que hicimos en el equipo, en su primer equipo, el Porto. Tiene una columna vertebral que para mí está muy bien, que necesita unos retoques, pero que para mí pienso que tiene lo necesario, lo que a él le gusta. Por ejemplo, tenemos un portero excelente, el mejor portero del mundo, hablando de la columna vertebral, justo como a él le gustan, altos, potentes, seguros, con buena pierna, etcétera. En la defensa ya contamos con un líder que siempre y cuando esté en buena condición física es top 5 del mundo, como Eder Militao. En la media, el destructor podría ser Aurelien Tchouameni. Si es que no se va, esperemos que no. Yo pensaría que no. Yo pensaría que José Mourinho se lo va a quedar porque Tchouameni aporta fútbol aéreo y aporta destrucción. Pero como enganche podríamos utilizar a Arda Güler y de nuevo utilizaríamos a Hendrik. Podría hacerlo José Mourinho o podría intercambiar también que juegue Vinicius a la derecha y Kylian a la izquierda o podrían estarse intercambiando periódicamente. No sé, hay muchas opciones y yo creo que José Mourinho va a lograr que estos dos se lleven bien y sobre todo se entiendan dentro del campo. En resumen, podríamos decir que la afición blanca espera con ansias la llegada de José Mourinho al banquillo, espera con ansias los fichajes que se puedan hacer. Y por hoy eso es todo, amigos y amigas. Si te gustó este video, suscríbete. Soy Rafa Mont y esto fue El Palco. Nos vemos en el siguiente video.